Baruch Hashem. Boker Tov para todos nuestros Talmidim. Buenos días en este sagrado Shabbat. Continuamos en la Shalom y en la radiación de los mundos superiores sobre nosotros en este Yom Shabbat. Qué bueno. Les saludamos a todos, Shabbat Shalom, y que bajo la sala de la Shejinah nuestras vidas estén siendo llenas de su campo magnético, de tal manera que nuestra aura y nuestro campo magnético sea grandemente recargado en este día Kadosh para iniciar al final del Shabbat, iniciar una semana cargada con un buen aura y con un campo energético de puras y buenas energías. De nuevo a todos, Shabbat Shalom. Hoy es día 19 de febrero del año 2022. A la vez, hoy es día 18 de Adar Aleph, mes número 12, duodécimo mes del calendario hebreo. Continuamos en el año 5782 de la creación del mundo. Bien, en este Shabbat, sabido es de todos que estamos estudiando la parashá número 21. La parashá que tiene por nombre Kitizá. Kitizá, que tiene que ver con el alzar o el elevar las cabezas de los hijos de Israel. En esta sesión estaremos abriendo el capítulo 32 del segundo Sefer de la Torah, Sefer Shemot, libro de Éxodo. El capítulo que nos marcó un antes y un después a los hijos de Israel, como también por extensión marcó un antes y un después para todo el mundo. Por supuesto que la humanidad no tiene conciencia sobre las grandes pérdidas espirituales, materiales, físicas, de sabiduría y mucho más que estamos sufriendo todos a causa del becerro de oro. De hecho, este evento nada más se ve como un acontecimiento, un episodio, un suceso de la Biblia que ocurrió hace miles de años atrás en el desierto con un pueblo que se llama Israel. Y básicamente solo desde esa perspectiva se ve el becerro de oro. Sin embargo, y reitero, ese evento marcó un antes y un después para toda la humanidad. Trajo consecuencias nefastas, pérdidas en todas las áreas, en todos los campos, que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Ahora, cuando decimos que este tropiezo
marcó un antes y un después, es porque antes de esto, antes del becerro de oro, y tal como nos enseña la Torá, el Zohar, la Cábala, y lo hemos visto en sesiones anteriores, los hijos de Israel en el día 50 de la salida de Mitzrayim, en el Har Sinai, todos llegamos a la máxima elevación espiritual de nuestras almas. Todos los hijos de Israel en ese día 50 de la salida de Mitzrayim, todos llegamos a Binah, a los 50 portales de la sabiduría divina. Y por supuesto, si nos hubiésemos mantenido allí, nosotros los hijos de Israel hubiéramos llevado a toda la humanidad a estos niveles de conciencia, a estas elevaciones de almas, pues los llamados para hacer estas cosas con Adán o con la humanidad somos las 12 tribus de Israel. De manera que si los hijos de Israel nos hubiéramos mantenido en esa máxima elevación espiritual, en el nivel de Binah, en los 50 portales de la sabiduría divina, por extensión, habríamos cumplido en ese entonces nuestra misión de encender la menora o la vela apagada de la humanidad. Los hubiéramos llevado a otros niveles de conciencia. Así que en el Har Sinai llegamos al nivel de los ángeles. Lo digo siempre, llegamos a unos niveles de conciencia no conocidos hoy en día. Moshe, de hecho, en este momento de la parashá, está en la dimensión espiritual, en el campamento de la Shehinah, en el campamento de la luz divina, de donde 40 días después y 40 noches, Moshe ha de descender del Har Sinai con las 2 tablas, que no son las que nosotros conocemos hoy de las imágenes. Nosotros a veces vemos en pinturas, en dibujos, en imágenes, vemos ahí las 10 palabras, 2 tablas. 2 tablas, y que cada una tiene 5 mitzvot y la otra tiene 5 mitzvot. Las tablas que Moshe ha de traernos del Har Sinai no son las que nosotros visualizamos en nuestros días. Aquellas tablas, como se les llama, eran las tablas de la inmortalidad, en todo el sentido de la palabra. Eran las tablas de la inmortalidad. Eso significa que si los hijos de Israel hubiéramos aguantado un día más, esperando a Moshe, sin que hubiese ocurrido lo del becerro de oro, el mundo entero, a partir del Har Sinai, sería un mundo totalmente diferente en nuestros días.
sería el Olam Haba ya establecido sobre nuestro mundo físico. Sería la era del Mashiach, con todas las bondades, con toda la plenitud de los cielos sobre nuestro mundo físico. Si hubiéramos aguantado un día más, este mundo no sería el que hoy tenemos. Sería el cielo sobre la tierra. Así que las dos tablas que Moshe anda trayendo allá arriba son las tablas de la inmortalidad, las cuales contenían en las 10 palabras todas las ciencias conocidas y las aún no conocidas en nuestra generación. Todo estaba allí. Contenían la sabiduría descifrada para entender todos los misterios de los mundos de arriba y para entender todos los misterios de los mundos de abajo. Esas dos tablas que Moshe anda trayendo contenían la luz divina del Zohar, de la Cábala, de la Torá ya sin velos, descifrada completamente. Eso era lo que había dentro de las dos tablas primeras. De manera que esas dos tablas que tenemos acá en el capítulo 32 de nuestra Parashá Ki Tisa de este Shabbat, las dos tablas que se rompieron representan la ruptura, la desconexión espiritual del mundo de abajo con el mundo de arriba. El rompimiento de las dos tablas que tenemos acá en el capítulo 32 de Éxodo representan la ruptura del mundo físico con los mundos superiores, con los mundos espirituales. Al haber perdido esas dos tablas primeras, lo que perdimos fue la unión del cielo con la tierra. Significan la desconexión del alma, de los 50 portales de la sabiduría divina. Eso representan la desconexión del alma de los 50 portales de la sabiduría divina. Todo a consecuencia del becerro de oro. Ahora, si alguien dice, y obviamente el cuestionamiento es muy válido. Si alguien dice, bueno, pero, ¿y si tan elevados estaban los hijos de Israel en el Har Sinai? Se habían alcanzado toda esa elevación de almas. La pregunta obvia, natural, racional, lógica, que cualquiera puede hacerse es, bueno, tan elevados que estaban, ¿cómo pudieron ser entonces tan ingenuos de fabricar un becerro de oro? Pero si habían llegado al nivel de Biná, si estaban en los 50 portales de la sabiduría divina, ¿pero qué les
pasó? ¿Cómo pudieron ser tan inocentes, tan de poco cerebro, para edificar un ídolo? En la fe judía decimos, si una persona, o en este caso, si Israel en el desierto, si alguien conocido como un gran tzadik, y grabes este principio, en la fe judía decimos, si alguien conocido como un gran tzadik, un gran sabio, comete una acción que según las apariencias, según lo que la lógica, la razón nos dice, pero ¿y cómo vino a cometer eso? ¿Cómo vino a hacer semejante acción? En la fe judía decimos, nosotros debemos estar claros que ignoramos los motivos o las razones que llevaron a tal persona a hacer lo que hizo. Así que no juzguemos. Y entiendo perfectamente que la lógica nuestra es lo primero que nos dice. Cuando una persona de gran elevación de conciencia, sabia, un gran hajam o un gran tzadik, se comete una acción que según las apariencias uno dice, ¡qué bárbaro! ¿Pero cómo pudo venir a hacer eso? ¿Pero qué estaba pensando? Reitero, en la fe judía la enseñanza es que nosotros debemos estar claros que ignoramos los motivos o las razones que llevaron a la tal persona a hacer lo que hizo. Ignoramos los motivos. Por lo tanto, no debemos emitir juicios, porque desconocemos las circunstancias en las que ellos estaban. Desconocemos la percepción que ellos tuvieron en ese momento. Desconocemos lo que ellos estaban viendo en ese instante. Desconocemos lo que ellos vieron, que nosotros hoy vemos, pero ellos no lo estaban viendo con los ojos que hoy nosotros vemos las cosas. Y ahí el consejo sabio. Hay que estar claros que nosotros desconocemos los motivos o las razones que llevaron a tal o cual persona a hacer lo que hizo. Y es el caso de los hijos de Israel con el becerro de oro. Ellos de seguro accionaron sobre una base que nosotros desconocemos hoy en día. De hecho, escuche este escrito del
del cabalista Raberg. Oiga esto. El pueblo hebreo no era estúpido. Aclaramos, nivel 50. El pueblo hebreo no era estúpido. Muy al contrario. Estaba tan avanzado en términos de tecnología espiritual como nosotros lo estamos en la actualidad en el campo de la informática. De la misma forma en que un individuo que vivía hace miles de años no podía imaginar las computadoras, los teléfonos celulares, el cine, la televisión de alta definición y las tecnologías biomédicas, tampoco nosotros podemos imaginar las tecnologías espirituales que prevalecieron en los tiempos de Moshe. Lo leo de nuevo, el pueblo hebreo no era estúpido. Muy al contrario, estaban tan avanzados en términos de tecnología espiritual como nosotros lo estamos en la actualidad en el campo de la informática. De la misma forma en que un individuo que vivía hace miles de años no podía imaginar las computadoras, los teléfonos celulares, el cine, la televisión de alta definición y las tecnologías biomédicas, tampoco nosotros podemos imaginar las tecnologías espirituales que prevalecieron en los días de Moshe. Es lo que decimos. Desconocemos los motivos o las razones o lo que ellos vieron en el mundo espiritual del por qué fueron movidos a hacer el becerro. Nosotros no conocemos las razones. De hecho, recuerde usted que todo fue sobrenatural. Aarón, después de planificar bien todo, no para edificar el becerro adrede, no por rebelión, no por rebeldía, sino dando tiempo a que Moshe bajara, ganando tiempo para que Moshe viniera. Aarón pidió el oro de las mujeres, sabiendo que ellas dirían no a sus maridos. Aarón ganando tiempo. Cuando finalmente el oro llegó a sus manos, no por parte de las mujeres hijas de Israel, no olvidemos que ese oro Aarón solo lo echó en el fuego y el becerro emergió solito ya edificado. Estamos hablando de cosas meramente sobrenaturales. Solo depositó el oro en el fuego y el becerro de oro emergió por cuenta propia, la obra terminada. Y lo dije en el ciclo anterior de Torah. El becerro que emergió del oro no era la estatua rígida, inamovible que nosotros vislumbramos en nuestra mente hoy en día. El becerro que emergió del fuego
emergió con vida, con movimiento. Era un becerro que incluso hablaba. Claro está que acá hubo un gran pecado. Lo que estoy tratando de dejar muy claro es que esta generación del desierto hizo lo que hizo por motivos que hoy nosotros desconocemos. Por lo tanto, no nos podemos volver en jueces de ellos o contra ellos. Es que nivel 50. ¿Cómo pudieron llegar a ser el becerro? Es que en los 50 portales de la sabiduría, es que en el nivel de Binah estaban ya. ¿Cómo pudieron llegar a hacer esta acción? Desconocemos los motivos. Sí tenemos vislumbres, pero no conocemos lo que ellos vieron en las esferas espirituales en ese momento. De hecho, estemos claros también que la hechura del becerro de oro no fue iniciativa de los Bene Israel, sino que los Ereb Rab, la multitud mezclada, aquellos a quienes Moshe sacó de Mitzrayim en el Éxodo, juntamente con los hijos de Israel, fueron los que se desesperaron. Ellos fueron los que vinieron a Aarón. Y ellos fueron los que le dijeron a Moshe. Le dijeron a Aarón, corrijo, capítulo 32. Estamos en el Sefer Shemot, libro de Éxodo. Los Ereb Rab, o la multitud mezclada, es la que vino a Aarón y le dijo. Leamos unos cuantos versículos. Viendo el pueblo de los Ereb Rab, no a Israel. 32:1, libro de Éxodo. Viendo el pueblo, es decir, la multitud mezclada, que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, no estamos hablando de los hijos de Israel, las hijas de Israel se rehusaron. Por lo tanto, los Ereb Rab, la multitud mezclada, es la que contribuyó con el oro, principalmente. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? Los Ereb Rab, la multitud mezclada, dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Mitzrayim. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro
Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. ¿Por qué no dijo hoy mismo? Porque Aarón hizo el becerro no por rebelión contra el Altísimo. Él sabía que Moshe descendería mañana del Har Sinai. Y Aarón lo que está haciendo es ganando tiempo a que Moshe baje y solucione esta situación que ya se le salió de control a él. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrenda de Shelamim, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 7, entonces el Eterno dijo a Moshe: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron. ¿Dónde voy? De la tierra de Mitzrayim. Versículo 9, dijo más el Eterno a Moshe: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. El Creador del mundo está airado contra los hijos de Israel. Incluso hablando de consumirnos, de destruirnos. No obstante, acá es donde vemos la grandeza espiritual de Moshe Rabenu y su gran amor por Am Israel. Él es el pastor de Israel. Moshe está en este momento, como lo sabemos, en la dimensión espiritual, en el día 40. El Eterno acaba de ponerlo al tanto de lo que está sucediendo abajo en el campamento. Y le está haciendo ver sus intenciones de destruirnos. Ante esto, Moshe, tal es su amor por Am Israel, que Moshe no se quedó ni callado, ni tampoco cruzado de brazos. Al instante comenzó a interceder ante el Eterno por Am Israel. Comenzó a rogar, a hacer tefilá, a hacer plegarias, a interceder ante el Creador del mundo, que se compadeciera de los hijos de Israel y que no lo destruyese. El Zohar HaKadosh al respecto dice, y de hecho hace una comparación con Noah. Dice el Zohar: observad la diferencia entre Moshe y otros hombres. Cuando dijo a Moshe, o sea, cuando el Eterno dijo a Moshe: por eso ahora déjame solo y yo haré de ti una gran nación. Moshe no anduvo pensando, lo quiero ver, te iban a hacer una nueva nación. No, él ama entrañablemente a Israel. Moshe dijo inmediatamente: ¿abandonaré yo a Israel para mi propia ventaja? El mundo dirá que yo maté a Israel y le hice
como Noah hizo a su generación. Pues cuando Elohim, dice Moshe, ofreció a Noah salvarlo del arca, a él y a los suyos, de la destrucción universal en el tiempo del diluvio o del Mabul, dice Moshe acerca de Noah, él no intercedió a favor de su generación, sino que la dejó morir. Por esta razón las aguas del diluvio llevan su nombre. En efecto está escrito, pues esto es como en las aguas de Noah. Oiga, las aguas de Noah. Y Moisés dijo así, cada uno pensará que yo los maté porque el Eterno prometió hacerme una gran nación. Por eso es mejor que yo muera y que Israel no sea destruido. Por eso inmediatamente procuró misericordia para su pueblo, y la misericordia efectivamente le fue otorgada. Oiga este escrito, muy de peso por cierto. Dice, la grandeza de la generación del desierto no puede ser subestimada. Lo que hemos estado reiterando. La grandeza de la generación del desierto no puede ser subestimada. Después de pronunciar Naaseh Benishma, haremos y escucharemos en el Har Sinai. Ellos parecían ángeles antes que ser humanos. Habían recobrado el nivel de Adán antes de que pecara. Y Hashem los declaró libres del poder del ángel de la muerte. ¿Qué es eso? Lo vistió de inmortalidad. El rey David proclamó acerca de aquella generación, la generación del desierto. Felices son aquellos cuyo camino es perfecto, quienes caminan en la Torah de Hashem. Hashem escogió a la generación del desierto por sobre todas las otras para recibir su Torah sabiendo que ellos eran tzadikim. Eran fuertes en espíritu y controlaban su yetzer hara, su inclinación al mal. Si es así, aquí viene la pregunta que desciframos hace un momento. Si es así, ¿por qué tropezaron en el pecado del becerro de oro? ¿Por qué Hashem no los protegió del pecado como usualmente escuda a sus tzadikim? Y aquí viene la lección. Hashem permitió el pecado del becerro, puesto que sirvió como un signo de esperanza y de aliento para la congregación de Israel por todas las generaciones futuras. El incidente del becerro de oro probaría que no importa cuán lejos una comunidad judía se descarriara fuera de la senda de la Torá, ella nunca estaría más allá de la Teshuvá. Si después de un pecado tan severo como el pecado del becerro de oro, los Bene Israel fueron reaceptados por Hashem, ninguna comunidad podría alguna vez alegar de que ella había caído demasiado bajo para retornar a Hashem.
no hay quien pueda decir, es que esto que yo hice es imperdonable. Nadie puede decir eso. Es que lo que yo hice no tiene nombre. Es que con lo que yo hice o he hecho, ni el cielo me vuelve a recibir. Es que mi pecado es tan grande, nadie puede decir eso, que Hashem me apartará de su presencia para siempre. Hashem permitió el pecado del becerro de oro, puesto que sirvió como un signo de esperanza y aliento para la congregación de Israel por todas las generaciones futuras. El incidente del becerro de oro probaría que no importa cuán lejos una comunidad judía se descarriara fuera de la senda de la Torá, ella nunca estaría más allá de la Teshuvá. Si después de un pecado tan severo como el pecado del becerro de oro, los hijos de Israel fueron reaceptados por Hashem, ninguna comunidad podría alguna vez alegar que ella había caído demasiado bajo para retornar a Hashem. Debe ser también tenido en mente que la dificultad de una prueba, oiga esto, la dificultad de una prueba está en proporción a la grandeza de la persona o de la generación. La dificultad de una prueba está en proporción a la grandeza de la persona o de la generación. Y dice, más grande es el nivel espiritual, más severa la prueba. Nadie va a ser tentado, como nos dicen nuestras escrituras sagradas, más allá de lo que puede resistir, o más allá del nivel espiritual. Así como en lo secular, hablemos de escuelas, de colegios, de universidades, así como a uno del kinder, nadie va a venir a hacerle un examen, una prueba que no va conforme a su nivel. De la universidad no van a ir a hacer una prueba a lo de la educación básica en el nivel de universidad al nivel básico, porque no es el nivel de ellos. Es lo mismo, las pruebas del Eterno siempre van en proporción del nivel de elevación de almas de los hijos de Israel. Nadie va a ser probado más allá del nivel espiritual al que ha alcanzado al momento. Así que nos dice el versículo 11, leemos, dice, entonces Moshe oró en presencia del Eterno su Elohim y dijo, oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y con mano fuerte. ¿Y por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y viene Moshe y dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Así que Moshe, con su plegaria,
apaciguó al Creador del mundo y el Eterno desistió de exterminarnos. Después tenemos que llegó el día 40. Moshe baja del campamento de la Shekinah, baja de la montaña del Har Sinai, desciende al campamento de los hijos de Israel, trayendo consigo las 2 tablas, que como lo he dicho en algunas ocasiones, si lo que conocemos hoy de las 2 tablas hubiera sido lo único que Moshe recibió allá arriba, no se hubieran necesitado 40 días y 40 noches. ¿Escuchó eso, verdad? Si lo que conocemos hoy de las 2 tablas hubiera sido lo único que Moshe recibió allá arriba, para ellos no se hubieran necesitado 40 días y 40 noches. Para plasmar lo que conocemos hoy de las 2 tablas, eso no habría llevado más que unos cuantos minutos. No 40 días y 40 noches. Pero es que esas 2 tablas, mis amigos, lo dije hace un momento, no son lo que ahora nosotros conocemos. Dice la parashá 32:15. Leamos en hebreo también. 32:15. Dice, Vaifen baderech Moshe min hahar, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריכם מזה ומזכם ketuvim. Dice, se volvió y descendió Moshe del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas de sus 2 dedos. De uno y del otro estaban escritas. Bueno, Yehoshua estuvo esperando a Moshe todo el tiempo que él estuvo con el Eterno en la dimensión espiritual. Este Yehoshua de veras que era de paciencia y de emuná también. Él está, digamos, básicamente, bueno, Moshe está en la cima de la montaña. Yehoshua está en medio de la montaña y el pueblo está abajo de la montaña. Y durante 40 días y 40 noches, Yehoshua estuvo esperando a su rabino, a su moré, a su maestro de Torah. ¡Qué paciencia! Nuestras enseñanzas orales nos dicen que el cielo, allí donde él estaba, Yehoshua, ahí le llovía cada mañana el maná también, el manjú. Finalmente, cuando Moshe baja de la cumbre, pues se reencuentra en medio de la montaña con Yehoshua y finalmente ambos descienden al campamento.
versículo 17. Dice, bueno, el 16 dice, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. 17. Cuando oyó Yehoshua el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, alarido de pelea hay en el campamento. Versículo 18. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Entonces, corrijo, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bien, acá, como lo dije hace un momento, acá hubo más que 2 tablas quebradas. Eso es la imagen que siempre uno tiene, 2 tablas quebradas y los pedazos y toda la cosa. Pero reitero, acá tenemos más que 2 tablas quebradas, más que 2 tablas rotas. De hecho, el quiebre y la ruptura de las 2 tablas representa lo que dije hace un momento. Representan la ruptura y la desconexión espiritual del mundo de arriba con el mundo de abajo. El rompimiento de las 2 tablas representan la pérdida de la unión del cielo con la tierra. Representan la desconexión del alma de los 50 portales de la sabiduría divina. Va más allá de 2 tablas quebradas o 2 tablas rotas. El Zohar HaKadosh, en el tomo 2, tomo Bet, dice en la página 328, Rabbi Yossi dijo que el mundo no fue puesto en orden y la tierra no fue pura de la contaminación de la serpiente hasta que Israel no estuvo en el Har Sinai y se aferró al árbol de la vida. Y dice, solo entonces el mundo fue ordenado completamente. ¿Cuándo? Cuando Israel estuvo en el Har Sinai. Dice, y si Israel no hubiese pecado ante el Santísimo, bendito sea Él, si Israel no hubiera pecado ante Hakadosh Baruj Hu, dice Zohar acerca de Israel, Israel nunca habría muerto. ¿Por qué? Porque la contaminación de la serpiente había sido quitada de ellos. El Har Sinai es la representación de la inmortalidad. Y por eso que como en Shavuot celebramos o conmemoramos el evento del Har Sinai, que representa la inmortalidad, en la noche de Shavuot no se duerme.
porque dormir significa morir. Por eso es que morimos mientras dormimos. En tanto que el permanecer despierto es inmortalidad, sinónimo. Si Israel no hubiese pecado ante Hakadosh Baruj Hu, nunca habrían muerto, porque la contaminación de la serpiente había sido quitada de ellos. Pero a causa de su pecado, oiga esto, las primeras tablas que traían la libertad de todos los pecados, libertad de la serpiente, quien es el final de toda carne, es decir, el ángel de la muerte, esas tablas fueron rotas. Cuando él dijo a Moshe, ahora quítense sus ornamentos, le fue dado permiso a la serpiente para gobernar a Israel. Otra vez vino el ángel de la muerte. Dije hace unos días atrás y lo dije anoche, en el Har Sinai el ángel de la muerte había perdido su trabajo, su empleo. Pero con el becerro de oro, el ángel de la muerte recuperó su trabajo. ¿Cuál es? Tomar el alma de las personas. Nuestros cabalistas dicen, Moshe rompió las tablas de la inmortalidad. La inmortalidad se perdió y la plaga de la muerte volvió al escenario de la humanidad. Moshe rompió las tablas y dice, la inmortalidad se perdió. Y por consecuencia, la plaga de la muerte volvió al escenario de la humanidad. Por supuesto que todo lo que se perdió con el becerro de oro, todo nos será restaurado para los días del Mashiach. Pero mientras no llega ese día, imagínense el mundo que tendremos hasta ese tiempo. Un mundo de sufrimiento, de dolor y de muerte. Continuaremos sufriendo los efectos o las consecuencias de esa conexión a consecuencia del becerro de oro. Claro está que todo lo que perdimos acá por el becerro, todo nos será restaurado para los días del Mashiach. Pero mientras ese día no llega, tendremos de todo tipo de sufrimientos. Leamos, dice el 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y la danza, ardió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Eso, como sabemos, fue un día 17 del mes cuarto, un día 17 de Tamuz, una fecha donde históricamente muchas tragedias nos han ocurrido a los hijos de Israel. De hecho, ese día es de ayuno. Y ese día comienzan las 3 semanas de semiduelo que llegan hasta el día 9 de Av.
porque en la fe judía esta fecha del rompimiento de las dos tablas es una fecha histórica que nos marcó un antes y un después. Dice el 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. El mismo procedimiento de la sotá, la mujer sospechada de haber cometido adulterio. Esto revelaría quiénes habían adorado al becerro y quiénes no. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y aquí es donde dice, y salió este becerro. 25. Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, en otros ciclos de Torah, ya hemos aclarado que acá en este versículo 25, donde la Torah dice, y viendo Moshe al pueblo que estaba desenfrenado, ya hemos aclarado que lo correcto es decir, y viendo Moshe al pueblo que estaba desnudo. Esa es la traducción correcta. Moshe encontró al pueblo desnudo. Pero no una desnudez física. Es lo mismo cuando Hakadosh Baruj Hu vino al Gan Edén, después que Adán y Javá habían comido el fruto prohibido, los encontró desnudos. Es lo mismo. Pero la desnudez de Adán y Javá no era una desnudez física. Los encontró desnudos de la inmortalidad. Y más. Así que Moshe no encuentra al pueblo desnudo o desnudado o desvestido de sus pantalones, de sus blusas, de sus túnicas, de sus ropas. No es de esa desnudez que la Torah nos está hablando. Moshe encontró al pueblo desnudos o desvestidos de la inmortalidad. Desnudos de la elevación de almas que habíamos alcanzado en el día 50. Esa es la desnudez que Moshe encontró en el pueblo. Desnudo de la elevación de almas que habíamos alcanzado en el día 50. No se encontró desnudos de percibir con los sentidos espirituales. Recuerde usted, en el Yam Suf, en las aguas del mar, cuando el Eterno lo abrió delante de los hijos de Israel, todos los hijos de Israel vieron
la grandeza del Eterno en el mundo espiritual, y aún los embriones en los vientres de sus madres vieron más de lo que Yehezkel vio en sus días. ¿Qué es eso? Una percepción con los sentidos del alma. En el Har Sinai tenemos la misma historia, que cuando el Eterno habló las 10 palabras, los hijos de Israel vieron las voces, los sonidos. ¿Qué vieron? Vieron y entendieron todos los misterios y todas las sabidurías y toda la ciencia y todo el conocimiento de los cielos y de la tierra, que no le ha sido dado a ninguna otra generación, que no vio ningún profeta jamás, y que volverá a ser dado solamente hasta los días del Mashiach. Así que al encontrar Moshe al pueblo desnudo, es de percibir con los sentidos espirituales. Nos halló desnudos de la sabiduría superior divina, desnudos de la luz divina. Lo he dicho en otras ocasiones. Moshe Rabenu, 40 días atrás, dejó en el campamento a los hijos de Israel, los dejó como gigantes espirituales. Hoy, 40 días después que baja, lo que encontró fue a un pueblo de enanos, espiritualmente hablando. Los dejó con ojos espirituales abiertos. Hoy, 40 días después que baja, Moshe los encuentra ciegos. $40 días atrás, Moshe dejó a los hijos de Israel en el campamento, los dejó en el cuarto nivel del alma. Los dejó en Hayá. Hoy que desciende, encuentra al pueblo en el primero o en el segundo nivel del alma, completamente degradados espiritualmente. Moshe, 40 días atrás, dejó a los hijos de Israel en las universidades de los secretos de los cielos. Hoy que baja, encuentra a Israel espiritualmente en el kinder. $40 días atrás, Moshe dejó a los hijos de Israel inmortales, con el ángel de la muerte, que no tenía ninguna potestad sobre el pueblo. Hoy que los encuentra, 40 días después, los halla mortales. Mortales. 40 días atrás, Moshe dejó a los hijos de Israel en el campamento llenos de luz divina. Hoy los encuentra en una oscuridad espiritual. Voy a leer un buen fragmento del Zohar, que es una comparación de lo que ocurrió con Adán y Javá
y lo que hoy ocurre con los hijos de Israel 40 días después que Moshe subió a la montaña. Dice, primero se toca el caso de Adán para hacer el paralelo con los hijos de Israel. Dice, el hombre, hablando de Adán, en el Gan Edén, el hombre hasta que pecó estaba dotado de la sabiduría de la iluminación celestial y ni por un instante abandonó el árbol de la vida. Pero cuando fue seducido por su deseo de conocer lo que había abajo, lo siguió hasta que se apartó del árbol de la vida y conoció el mal y renegó del bien. De ahí que la escritura dice, pues no eres un Elohim que se place en la maldad. El mal no permanecerá contigo. Quien se arrastra tras del mal no puede morar con el árbol de la vida. Oiga esto. Antes de haber pecado, la pareja, Adán y Javá, acostumbraba a oír una voz de arriba y estaba dotada de la sabiduría más elevada. Permanecían erectos con radiación celestial y no conocían el miedo. Cuando hubieron pecado, no fueron siquiera capaces de permanecer ante una voz terrenal. Y ahora viene lo que ocurrió con Israel. Una cosa similar ocurrió después con los israelitas. Cuando los hijos de Israel se hallaron en el Har Sinai, en el día 50, se apartó de ellos la impureza de la serpiente. De modo que se suprimió entre ellos la pasión carnal. Y consiguientemente fueron capaces de ligarse al árbol de la vida. Entonces sus pensamientos se dirigieron a las cosas más elevadas y no a las más bajas. De ahí que fueron provistos, oiga lo que se nos dio en el Har Sinai en el día 50. De ahí que fueron provistos de iluminaciones celestiales. ¿Qué más? Y conocimientos que los llenaron de júbilo y alegría. ¿Qué más? Además, Elohim los rodeó con cinturones de las letras del nombre sagrado que impedían que la serpiente ganara poder sobre ellos o los contaminara como antes. Ese era el antes del becerro de oro. Oiga, ahora lo que vino después del becerro de oro. Cuando pecaron, adorando el becerro, fueron degradados de su estado elevado y perdieron su iluminación. ¿Qué más? Fueron despojados del cinturón protector del nombre sagrado y se vieron expuestos a los ataques de la mala serpiente como antes, y así trajeron muerte al mundo. La inmortalidad se nos esfumó. Después de su pecado se cuenta que Aarón y los hijos de Israel vieron a Moshe y miraron. La piel de su rostro brillaba y temían acercándosele. Pero antes de eso, se nos dice que Israel vio la gran mano en el Yam Suf, en las aguas del mar, y que en el Har Sinai todos ellos vieron luces celestiales y estaban iluminados con la visión de clara profecía. Como está escrito, y todo el pueblo vio las voces,
y junto al mar vieron a Elohim y no temieron, como está escrito: este es mi Elohim y lo alabaré. Ese es el antes del becerro. Pero después del becerro dice: pero después que pecaron, no fueron capaces de mirar aún el rostro del emisario Moshe. Y se pregunta, ¿cómo ocurrió eso? La respuesta: porque los hijos de Israel fueron despojados de su ornamento en el Har Sinai, es decir, de la coraza que en el Har Sinai los protegía para que la mala serpiente no tuviera poder sobre ellos. Así que esta desnudez de la que nos está hablando el capítulo 32 y su versículo 25 de nuestra parashá, no está hablando de una desnudez física. Moshe lo que encontró hoy, 40 días después que baja de la montaña, encontró a Am Israel en una tremenda desconexión espiritual. Así que esto y más es lo que perdimos a consecuencia del becerro de oro. Sigamos. Versículo 25 en adelante. Veamos solo de corrido. 25. Dice: y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Qué palabra está ahí? Dijimos desnudo o desnudados, porque Aarón no había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, los Levín. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el Elohe Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe al Eterno y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Capítulo 33. Leamos del 1 al 6 de un solo. Dice: el Eterno dijo a Moshe: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, el malach, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo.
a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo que esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Eterno había dicho a Moshe: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Leamos de regreso ese versículo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Otra vez, estamos en presencia de verdades místicas, de verdades puramente espirituales. No es que los hijos de Israel se quitaron sus atavíos físicos. No está hablando de eso. No habla de eso. Esto es algo espiritual. Dice el Zohar: la escritura dice, por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y aquí viene la decodificación de ese sol, donde sus atavíos significan que ellos fueron despojados de los misterios del nombre divino con que Hakadosh Baruj Hu los adornó en el día 50. Pero que ahora eran retirados de ellos. Así el destructor, el ángel de la muerte, recuperó poder sobre el mundo. Se perdió la inmortalidad, infligiéndole castigo como antes. La escritura dice, leo de nuevo: por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el Har Horeb, monte Sinaí, que es el mismo, donde, y está entre comillas, sus atavíos significan que ellos fueron despojados de los misterios del nombre divino con que Hakadosh Baruj Hu los adornó, pero que ahora eran retirados de ellos. Así el destructor, o sea, el ángel de la muerte, recuperó poder sobre el mundo, infligiéndole castigo como antes. El Zohar, tomo 4, página 170. Y así estamos hasta el día de hoy, desataviados. Así estamos hasta el día de hoy, desataviados, desvestidos de esos atavíos espirituales. De hecho, nosotros, lo digo siempre, vemos, pero con los ojos físicos. No estamos viendo hoy por hoy con los ojos del alma. Escuchamos, pero físicamente, pero no con los oídos espirituales. Hay muerte en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque a causa del becerro de oro
fuimos desataviados. Toda la inmortalidad y las áreas místicas, espirituales, sagradas, con que habíamos sido vestidos en el día 50, todo lo perdimos a causa del becerro de oro. No somos ni la sombra de la imagen de la generación del desierto, antes del becerro. No somos ni la sombra. Nosotros hoy somos tan humanos, tan carnales, tan materiales, tan físicos, que a veces ni aparentamos espiritualidad. Pero es que fuimos despojados de nuestros atavíos. Desde el monte Horeb, o Horeb, que es el Har Sinai, y así estaremos desataviados hasta la venida del Mashiach. Todo lo que perdimos con el becerro de oro, claro está que nos será restaurado cuando venga el Yovel o el jubileo con el Mashiach. Pero mientras no llegue ese día, reitero, continuaremos desataviados. Sí hay momentos en que uno tiene atisbos, vislumbres, chispazos, ciertos destellos de ese mundo espiritual, pero son ocasionales y son pero tan mínimos como la punta de un alfiler. Esperando, por supuesto, que todo esto que perdimos un día nos sea devuelto. Que ese atavío espiritual nos vuelva a ser dado tal como está escrito en nuestra Torá, en nuestros Nevi'im y en nuestros libros cabalísticos. Cerremos de corrido leyendo esta sesión. Capítulo 33. Solo vamos a leer de corrido la parte final de este capítulo 33 para en la tercera sesión pues desarrollar otra serie de áreas. Lo dije en la sesión anterior, esta parashá es bastante extensa, casi 5 capítulos, y por cierto, de contenido místico hasta decir ya no. Así que leamos de corrido para dejar contexto. Dice el 7, y Moshe tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. 33:8. Y sucedía que cuando salía Moshe al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Es que eso es lo que se hace con un maestro de Torah. Se pone de pie ante un maestro de Torah. Y esa es una mitzvah que incluso la tenemos en el Sefer Vaikra. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. La mitzvah es que los maestros de Torah se honran. Que lo hemos dicho siempre, en una sala, en una corte, cuando entra el señor juez o la señora juez,
toda la tribuna se pone de pie. En las escuelas, cuando entra un maestro, una maestra, todos los estudiantes se ponen de pie. Es una copia, una extracción de las enseñanzas de la Torá. Que ante un maestro de Torá, todos se ponen de pie. Es lo que dice. Versículo 8, y sucedía que cuando salía Moshe al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moshe hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moshe entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y el Eterno hablaba con Moshe. Esto es sobrenatural. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del Mishkan, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y estaba el Eterno, y hablaba el Eterno a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Yehoshua, bin Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. Estos son los relevos de los maestros. Estos deben de ser los relevos de los rabinos. Estos son los que deben de relevar a su maestro de Torah. No necesariamente que están pegados físicamente a su maestro, sino que no se apartan de las enseñanzas de su maestro. No se separan de las enseñanzas de su maestro. Estos son los que finalmente deben de relevar a su maestro. Dice, y el joven Yehoshua, hijo de Nun, bin Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. 12. Y dijo Moshe a Hashem, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Eterno dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti. Y tendré misericordia el que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Los 13 Midot Rahamim, 13 atributos de misericordia. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto ya lo sabemos, no tiene que ver con nada físico. Porque Hashem no es físico.
Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En el Eterno ve en lo demut, ve en lo guf demut. Creo que me enredé. Pero él no tiene cuerpo físico ni imagen alguna física. Esto ya lo hemos aclarado, qué es la mano, qué son las espaldas. Así que cerramos, dice el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá número 21. La parashá Ki Tisa. Bezrat Hashem continuaremos a las 17 horas 5 de la tarde, hora de El Salvador. Es un momento a disfrutar todos de la tercera y suculenta comida, la Seudah Shlishit, la tercera comida en honor del Shabbat. Así que nos vemos hasta la sesión tercera, con también al final la ceremonia, la Havdalah. Haverai, Shabbat, Shalom para cada uno de ustedes.